Buenas, mi nombre es Yulitza Mujica. En esta oportunidad, con respecto a la cátedra de Ingeniería de Tránsito, les voy a conversar sobre el estudio del tráfico, en el cual es un punto muy importante que se debe de considerar cuando se está realizando un estudio en una vía por diversos puntos que amerita su estudio debido a ya sea problemas que presenta la vía o se le vaya a realizar una ampliación o se está realizando justamente un estudio para saber cómo parte la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces es muy importante ese estudio al momento de realizarlo porque sus valores, el cual van a arrojar, van a ser de suma importancia. Por lo cual vamos a tratar lo siguiente. Vamos a tener presente con respecto a el, la vía, sí, que va a corresponder a es el flujo de vehículos, si vamos justamente a considerar inicialmente en función a lo que es el tránsito, vamos a decir que es el flujo de vehículos que circulan en una vía, tomando en consideración que si ese flujo es muy abundante, tenemos que ahondar en otro punto que va a corresponder al volumen de tránsito, donde es el número de vehículos que se mueven sobre una carretera determinada durante un periodo de tiempo dado, en el cual este volumen, si es muy abundante, si existe una cantidad de vehículos, se debe tomar en consideración para tomar otros puntos que van a corresponder como al volumen promedio diario, ¿sí? También conocido como PDT, que no es más que un volumen promedio de tránsito durante 24 horas para un periodo específico en el cual este se considera por un año. El estudio que se le debe justamente realizar va sobre los volúmenes de tránsito. Este se realiza con el propósito de obtener datos reales relacionados con el movimiento de vehículos y o personas sobre puntos o secciones específicas de una vía, ¿sí? Muy importante en el momento de que se va a realizar ese estudio, que debe de tenerse los datos reales sobre todos estos puntos que se consideran muy importantes en una vía en un momento dado. Ahora, ese estudio, ¿sí? Al momento justamente de realizarlo en una vía, se realiza en las intersecciones, que es lo que conocemos como intersecciones. Es el área donde se encuentran dos o más vías en las que se produce un movimiento de tráfico. Asimismo, también es la que nos va a permitir, nos permite controlar la seguridad, el costo de operación, la eficiencia y la velocidad de circulación. Podemos aquí apreciar una imagen donde se encuentran diversas intersecciones y son puntos en el cual van a ser claves para poder realizar ese estudio de tráfico en un momento dado y poder así determinar cuál es la capacidad de esa vía o de esa intersección o de ese tramo que se está considerando en estudio. Ahora, para poder realizar esos estudios en esas intersecciones, se deben plantear unas estaciones. Estas estaciones van a corresponder, son puntos donde se van a considerar los datos de relevancia con respecto a la cantidad de flujo de vehículos que está transitando en un momento dado. Por lo que esas estaciones vamos a encontrar tres tipos. Vamos a tener primero la estación permanente, que esta se realiza, es cuando se realizan aforos 2 veces al año durante 24 horas. De esta forma se conoce la intensidad del tráfico durante un periodo en un tiempo determinado y se considera de una manera en función de
los meses, ¿sí? Contando ese cuatrimestre, contando por 7 días. Esta estación permite un conocimiento de las variaciones típicas de tráfico estacionales, semanales, diarias y de la frecuencia de la intensidad horaria o a lo largo del año, así como la obtención de las tendencias del tráfico en un largo plazo. Tengamos entendido que debemos saber justamente qué es el aforo. El aforo justamente es donde yo voy a considerar para mi estudio en un momento dado en una cantidad en donde se está produciendo una cantidad de vehículos en un instante o en el tiempo que se esté estudiando. También vamos a tener unas estaciones de control, que podemos decir que es la estación de control. Es la que tiene por objeto de conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales para establecer unas leyes que pueden aplicarse a un grupo de estaciones similar o afines. En este caso, en ciertos países se considera justamente para el tramo de tráfico el menos de la estación permanente. Sin embargo, su principal función es de llevar un control de las estaciones permanentes y en donde se le efectúa un conteo una vez al año, a diferencia de las estaciones sumarias. Sí, y aquí me está indicando que en cambio, diferencia de la permanente, donde las estaciones que siempre van a estar allí fijas y que se van a considerar los 7 días del año, las estaciones de control, lo que te está justamente planteando que estas se van a efectuar una vez al año, ¿sí? Ya su tiempo es menor considerado con las permanentes. Ahora, otro tipo de estaciones que podemos justamente visualizar son las que corresponden a las estaciones sumarias. ¿Qué es lo que entendemos justamente como estación sumaria? Este tipo de estaciones se realiza como mínimo un aforo anual de 12 horas diarias. Es decir, este tipo de estaciones es la que se aplica con respecto a un periodo determinado en un día. En este caso se está considerando justamente de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. O puedo considerarlo también de horas distintas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Sí? Tomando en consideración que se toman para un periodo de 3 días, tomando esos días seguidos, ¿sí? En este caso estamos tomando martes, miércoles, jueves, o pueden ser también diversos, siempre y cuando se tome justamente la consideración de que sean 3 días seguidos. Por decir, se puede tomar días de la semana y días también de fin de semana, ¿sí? Todo va a depender de cómo es la afluencia y cómo es el aforo que se va a producir en esa vía en el transcurrir de los meses y de los días. Entonces, es tomada justamente en cuenta, en este caso, para el ejemplo que le estoy planteando, unos días de la semana y unos días también de fin de semana. Entonces, todo eso puede variar y todo eso también va a depender de la persona o del grupo que está considerando ese conteo para poder considerar qué cantidad de tráfico pasa en un momento dado, en unas horas dadas, en un tiempo determinado, ¿sí? Eso va a depender de lo que se quiere obtener. Entonces, esta estación sumaria también generalmente se va a considerar durante el transcurso del año y se efectúa tanto en épocas de verano o de invierno, es decir, en épocas donde existe flujo vehicular, por decir un caso, donde pueden influir las vacaciones, en este caso las partes de verano, o también puede ser donde influye lo que corresponde a la parte de invierno, ¿sí? Para en lo que corresponde a el terminación del año, ¿sí? Son eh, meses en el cual son muy, por decirlo así, existe mucha afluencia vehicular y son meses en el cual que son críticos al momento de tomar esta cantidad o el volumen de vehículos que pasa un determinado. Estas estaciones también sumarias se pueden realizar tanto en unas carreteras principales como también se pueden utilizar en carreteras secundarias. Sí, la idea es que sean tomadas donde exista una afluencia vehicular. Ahora, estas estaciones que voy a colocar se pueden presentar dependiendo del tipo de intersección. Aquí tenemos una pequeña intersección que va a corresponder a este tipo cruz,
Aquí podemos visualizar que son 4 puntas, por tomarlo justamente así, en el cual se están identificados con unos colores diferentes para poder tener el control de ella. Por decir un ejemplo, el caso 1 para el caso azul, el caso Julie, pon aquí, en el cual para entonces este tipo diferente, para este tipo, diferente tipo de estaciones, podemos, podemos justamente presentarnos en este caso, en el cual podemos, se encuentran 3 tipos de intersecciones. Aquí tenemos la primera intersección, como les estaba comentando, que es donde se encuentra justamente ese tipo cruz, ¿sí? Tenemos justamente 4 sentidos, ¿ve? Donde cada uno tiene bifurcación, por decir un ejemplo, aquí en el caso 1, que es el caso el azul, ¿ve? Tiene el cruce a la izquierda, el cruce a la derecha, y hay donde transcurre, si transita de forma directa, es decir, rectamente. Así se va a presentar para el caso número 2, para el caso número 3 y para el caso número 4. Ahora, en la segunda tipo de intersección vamos a tener en este caso que es tipo T. Sí, aquí solamente van a existir 3, son posibles justamente tener 3 tipos de estación, ¿sí? Donde yo puedo hacer mis conteos. ¿Cuáles son mis conteos? Voy a tener el primer caso en el caso 1, ¿sí? Que va a corresponder justamente a mi caso rojo, donde allí solamente voy a tener 2 direcciones, es decir, 2 desvíos, ¿ve? De los vehículos, pueden ser a la derecha o a la izquierda, porque no tengo justamente hacia el frente. En el caso número 2, sí tengo hacia el frente y solamente tengo a la izquierda, ¿sí? La desincorporación o el cruce. Y en el caso número 3 es muy similar al caso número 2, con la única diferencia que ya aquí, en este caso, el cruce es a la izquierda. Entonces ahí varía, ¿ve? Entre el caso número 2 y el caso número 3, que uno es a la izquierda y el otro es a la derecha. Igual hay tránsito de forma directa, sí, porque no voy a tener ese otro extremo de cruce. Y la otro tipo de intersección, el caso número, aquí en número 3, que solamente voy a tener 2 sentidos, uno que va hacia la derecha y uno que va, es decir, uno que va subiendo y el otro que va bajando. Entonces, estos son más o menos los tipos de intersecciones que puedo encontrar a menudo en estas vías que estoy considerando, y mi estación es el cual yo puedo montar, ¿sí? En cada una de ellas para poder hacer ese conteo y ese control. Entonces, recordando, en este caso que es 4, voy a tener 4 estaciones, en este caso que es tipo, la anterior era tipo cruz, ahora en la segunda es tipo T, voy a tener solamente 3 estaciones, y la tercera es que es de forma recta, sí, voy a tener solamente 2 estaciones, una estación de ida y una estación de regreso, es decir, aquí no voy a tener giro, ¿sí? No, sino el tránsito siempre va a ser de forma recta. Ahora, estas estaciones en las cuales yo voy a hacer esos conteos, yo voy a vaciar esa información, que es lo que yo voy a considerar justamente la cantidad de vehículos que pasan. ¿Ve? Y entonces yo voy a tener así como este tipo de planilla de control, donde yo voy a colocar todo lo que va a corresponder a los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tomando en consideración de hacer una diferencia en lo que corresponde al martes y el miércoles, porque bueno, es la misma sigla, entonces una va a ser mayúscula y la otra va a ser minúscula. Y esa es en la forma horizontal. En la forma vertical, yo voy a representar son las horas. Los conteos normalmente se realizan cada 15 minutos, ¿sí? Si yo lo estoy considerando justamente para una estación sumaria, en el caso de que no voy a tomar las 6, 12 horas, sino voy a tomar las horas pico, y esas horas pico pueden ser las que van a ser relacionadas en función de 2 horas. Puedo tener 2 horas en la mañana, 2 horas al mediodía y 2 horas en la tarde, tomando en total unas 6 horas. Esta va a venir representada así de esta manera, de 7 a 7 y 15, de 7 y 15 a 7 y media, 7 y media a 7 y 45 y 7 y 45 a 8. Esa corresponde a la primera hora. Luego para la segunda hora voy a tener de 8 a 8 y 15, luego de 8 y 15 a 8 y 30, luego de 8 y 30 a 8 y 45 y por último de 8 y 45 a 9. Así yo voy a representar
lo que va a corresponder a para el tiempo en esas 2 horas y tomando en consideración que los conteos se van a representar cada 15 minutos. Y aquí tengo todos mis días. Entonces, en función al mi control que yo esté realizando, yo voy a ir indicando aquí cuántos, en ese periodo, cuántos vehículos están pasando, ¿sí? Y así sucesivamente para los bloques en función de la hora y también los días que esté realizando mi conteo. Ahora, en ese conteo, tengo que tener muy en cuenta la composición del tránsito, en el cual es la relación porcentual entre el volumen de tránsito correspondiente a los diferentes de cada tipo y el volumen de tránsito total. Es decir, debo tener muy en cuenta qué tipo de vehículo me están transitando si en ese momento que yo estoy realizando mi evaluación para esa vía. Ahora, ¿cuál es la tipología de los vehículos o cuáles son los diferentes tipos de vehículos? Bueno, vamos a saber. Mira, vamos a tener, número uno, vamos a tener las motocicletas. Sabemos que todo tipo de vehículo que motor, tipo bicicleta o triciclo. Tenemos los automóviles. Esos automóviles son todos aquellos vehículos destinados al transporte de personas y cuya capacidad no es mayor de 9 puestos. Tenemos los minibuses. Son los vehículos destinados al transporte de personas con una capacidad de 15 a 32 pasajeros sentados más conductor, tomando en cuenta que son 2 ruedas traseras y con una altura inferior que permita la circulación de los pasajeros dentro del vehículo de una forma erguida. Vamos a tener también los autobuses, los vehículos destinados al transporte de pasajeros con una capacidad mayor de 32 puestos. Y por último, los vehículos especiales, que van a ser todo tipo de vehículo autorizado para circular en condiciones particulares. Entonces, estos van a ser los tipos de vehículos que yo voy a considerar. ¿Cómo lo voy a justamente representar? Yo puedo hacer mi tabla en función de cada uno de ellos o también puedo tener mi tabla agrupando lo que va a corresponder a vehículos livianos y vehículos pesados, dependiendo justamente a lo que me está transitando en ese momento que yo estoy realizando mi conteo. Ahora, ese análisis, para poder justamente yo luego basear esa información, como le acabo de indicar, lo puedo relacionar ya sea de función por la tipología o también lo puedo de repente porque, ay, es que no me pasan muchos carros, por decirle un ejemplo, muchas motocicletas o no me pasa mucho carro pesado, entonces yo puedo considerar en función de vehículos livianos y vehículos pesados, ¿sí? Para tomando en consideración una hora y vean que el momento de tomar mi hora va a ser, en este caso, va a ser cada hora, es decir, de 6 a 7, de 12 a 1, de 4 a 5, ¿sí? Y yo voy a ir colocando qué cantidad de vehículos me pasa de liviano, qué cantidad de vehículos me pasa pesado para esa hora y los voy a ir totalizando. Los voy a ir totalizando de forma verticalmente, ¿sí? Cada uno de ellos y luego lo voy a ir totalizando horizontalmente. Al final me debe dar exactamente la misma cantidad de vehículos que me van a transitar y yo voy a ir realizando ese conteo en función de mi día y voy a indicando si es mi día 1, qué fecha, si correspondió, si es el turno de la mañana, si es el turno de la tarde, o si lo dejo expresado justamente en función de la hora por cada parámetro, ya sea que lo voy a tomar de 15 minutos o lo voy a considerar justamente de una hora. Depende, ¿sí? De que yo voy a trabajar y cómo se va a trabajar tomando en consideración que puedo tomar, como me decía la sumaria, las 12 horas del día y 3 días consecutivos, o puedo tomar, tomando en cuenta las horas pico, que esas horas pico van a corresponder a 2 días y esos días a 2 horas, y esas horas pueden ser así, de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Eso lo uno, dependiendo de lo que uno esté evaluando y el sitio que uno está considerando, se debe de hacer su análisis respectivamente para estar al tanto de cómo voy a eh, tomar esos valores para mi conteo. Ahora, eso llegamos justamente a la actividad. ¿Qué es lo que nos indica justamente la actividad que vamos a realizar? La actividad me dice ubicar en mi localidad un sitio tipo intersección donde exista afluencia vehicular
en el cual voy a realizar un estudio de tráfico y esa información lo vuelvo a reflejar en un informe técnico. Ahora, ¿cómo va a estar estructurado ese informe técnico? Primero, mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que yo voy qué es lo que estoy estudiando? Mi tránsito vehicular, el cual se encuentra de la carretera principal o toma la carretera secundaria, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de de ese tramo que voy a estar justamente evaluando? Ese corresponde a la primera parte. Después, la localización del proyecto, la localización del estudio que estoy realizando. Dirección, ¿dónde se encuentra? En la avenida La Asunción, con calle tal, el cual está ubicado por el norte X, por el sur X, por el oeste, es decir, la localización completamente de ese punto del cual yo estoy realizando ese proyecto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el alcance de estudio? ¿Qué es lo justamente yo considerar como alcance de estudio? Tomando en consideración que yo estamos justamente evaluando un estudio de tráfico. Mi alcance de estudio va a estar conformando por los siguientes puntos. ¿Cuál es el primer punto? Identificación de los tramos. En la evaluación, sí, a pesar de que aquí en esta actividad, esta aplicación, yo les presenté tres, sí, tipos de intersección para yo poder considerar las muestras que voy a trabajar. Vamos a trabajar, sí, el caso 1 y el caso 2. El caso 3 no, porque ahí no me está indicando qué cantidad de vehículos de cierta manera están transitando. Porque si no, si son los mismos que, por decirte, que son los que suben, después son los mismos que van a bajar. ¿Ves? Y entonces no voy a tener, no se va a ver esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? De ubicar puntos de intersección, en el caso de la tipo cruz o en el caso tipo Y, para poder saber y luego identificar cuánto van a la derecha, cuánto van a la izquierda, cuánto siguieron de largo, ¿sí? Y eso me va a ir dando una cantidad del tráfico vehicular, ¿sí? Acertada. Entonces, ahí voy a identificar mis tramos. ¿Quién es la posición? La estación número 1, el cual está ubicada en el norte, sí, en la mano derecha, mano izquierda. Ahí voy a indicar con exactitud dónde está cada estación. Si tengo 3 estaciones, cada una de las estaciones. Si tengo 4 estaciones, 4, una detalladita. Después, me dice justamente la identificación del tramo y identificación de las estaciones. Si del tramo me indica cuántos tramos voy a tener. Voy a tener un tramo el cual está conformado por 2 canales, 3 canales. El segundo tramo, tanto 3 canales, 5 canales. El 3 tramos, 4 tramos, si tengo 4 tramos. ¿Sí? Y la identificación de la estación es que en el tramo 1, el cual se encuentra en el sentido X, allí voy a tener la estación número 1. En el tramo 2, donde su dirección es el del punto tal al punto tal, en el cual allí los vehículos también puedo incluir que voy a tener desincorporación a ambos lados, voy a tener solamente una desincorporación, ¿sí? A ser específico de lo que corresponde a los tramos y lo que corresponde a las estaciones, cómo van a estar ubicadas. Ahora, mi conteo de tráfico es lo que vimos justamente en los gráficos, en las láminas anteriores, donde yo voy a ir identificando, voy a tomarlo o lo voy a tomar conteo de vehículos ligeros y vehículos pesados, o puedo justamente especificar cuántos fueron de vehículos livianos, cuántos fueron de motocicleta, cuántos fueron, ya eso es criterio, ¿sí? En nuestro caso, bueno, puedes justamente trabajarlo con respecto a vehículos pesados y vehículos livianos. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea, no se les vaya a hacer muy largo en función de la actividad. Ajá. Entonces, y ahí voy a indicar, eso sí, como nosotros no podemos justamente realizar, sí, porque si nos vamos a una permanente durante todo el año, si nos vamos justamente a la sumaria es la que va a corresponder justamente en función a 12 horas, pero también puede tener justamente secciones en función de que yo tomar hora pico. Entonces, vamos a tomar horas pico tomando justamente en consideración, o voy a tomar 4 horas seguido, sí, pero sí se tienen que realizar por lo mínimo 3 días, ¿sí? De repente yo voy a tomar un ejemplo jueves, viernes y sábado, o yo puedo tomar
miércoles, jueves y sábado, dejando un día intermedio, pero se deben de tomar 3 días y yo voy a tomar, ¿para qué? Para poder justamente visualizar cuál es esa diferencia de vehículo, cuánta cantidad de vehículos, porque si yo tomo 2 días no me va a generar, si, no voy a poder como comparar, decir, ay, mira, el primer día transcurrieron 100 vehículos, pero el segundo día transcurrieron 50 vehículos, pero el tercer día transcurrieron 300 vehículos. ¿Ves? Eso me va a permitir a mí que cuando yo voy a ser parte de la conclusión, sí, poder justamente determinar, o en la parte de mi conteo volumétrico, poder justamente determinar que, ay, mira, el primer día transcurrieron 100 porque ese día era de escuela. Sí, el segundo día transcurrieron 50, bueno, porque ese día fue feriado y no hubo mucho tráfico vehicular. Y el tercer día, que fue un sábado, que consideré hubo más cantidad de vehículos debido a que ese día se estaba, habían planificado varias ferias, había también es un día de mercado o también un día feriado en el cual es festivo, ¿sí? De poder justamente explicar por qué esa cantidad de vehículos, esa diferencia, si tengo diferencia. Entonces, eso es justamente la idea, lo que se quiere jugar con esos 3 días para poder justamente determinar si es constante en función de la cantidad de vehículos que transita o existen días en el cual van a transcurrir más vehículos que en el otro. ¿Sí? Entonces, eso corresponde justamente al conteo de tráfico, el conteo volumétrico, la clasificación de vehículos, lo que le estaba planteando. Voy a tener cuáles tengo livianos o cuáles tengo pesados. De repente usted indica, mira, que en los livianos solamente pasaron puros vehículos particulares, vehículos pequeños de 4 puestos, o puedes justamente indicar que en los vehículos pesados ahí pasaron la cantidad de vehículos que pasaron, fueron camiones, bueno, debido a muchos camiones de 4 ejes, 5 ejes, porque ahí se encuentra cerca una fábrica o esa es la vía que llega a la fábrica o la zona donde se encuentran las fábricas en el municipio, la ciudad que están planteando. Sí, allí ustedes van a tener ese análisis con respecto para poder indicar por qué transita mucho vehículo o de repente porque no transita vehículo, de repente van a decir, ay no, porque el día que yo trabajé fue sábado y no ese día, están cerrados los negocios, están cerrados y solamente hubo más tránsito de vehículos pequeños. ¿Ves? Ahí es donde ustedes van a determinar, de cierto modo, hacer ese análisis luego cuando van a realizar la parte de su conclusión. Puede justamente conocer y explicar que le está justamente produciendo esa cantidad de vehículos o no. ¿Sí? Entonces, ahí la clasificación de durante el estudio, volumen diario de tránsito, eso es lo que sacamos allá, la cantidad, la sumatoria. Yo voy a sumar cuántos fueron ese día, cuánto fue el otro día, cuánto, y después yo voy a sumar cuántos me dieron en total. ¿Ves? La composición vehicular. Que tuve, hago mi composición vehicular en función de un 100%, una regla de 3, donde yo indique que el lunes pasó un 40%. El martes pasó fue un 20% y el miércoles, tomando en consideración, no, ahí ese día me pasó un 60%. ¿Ves? Ahí, tu composición vehicular en función a porcentaje. Y bueno, por último, voy a tener mi conclusión, mi análisis de todo lo que he planteado inicialmente. Sí, porque transcurren más días. Sí, primero tengo que partir de cuáles son los días que yo consideré. Mira, yo hice mi conteo vehicular en función de 3 días, en lo cual me correspondió a lunes, martes, miércoles, un ejemplo. ¿Sí? Donde hacer el conteo de los vehículos, se pudo apreciar que transcurrieron más vehículos el día X, sí, comparado con los otros días, debido a que ese día había unas ferias o había, abren la fábrica, es decir, ustedes explican y tienen que hacer, sí, su exposición de motivo a lo que les dio ese día, sí, con respecto a lo que estaban evaluando. ¿Estamos de acuerdo? Y el anexo, bueno, siempre y cuando también una conclusión bien justificada y bien explícita, ¿sí? Muy importante que sea bien explícita para poder justamente determinar que lo que ustedes indicaron, sus valores, corresponde, ¿sí? A la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, el anexo. Ahí en el anexo lo que corresponde es colocar imágenes. Primero, fotos del sitio para poder saber dónde tomaron
esa intersección para hacer su conteo vehicular, ¿sí? Segundo, ¿dónde estaban las estaciones? ¿Y dónde están ustedes parados? Que en la foto que ustedes se visualicen. Ustedes tienen que visualizarse en el sitio cuando están realizando su conteo. Ahí ubicarán a alguien que les tome la foto. Sí, importantísimo. Tienen que colocar fotos y imágenes ustedes en el sitio haciendo su conteo vehicular. Otro punto más, hacer un croquis. Importantísimo un croquis, así como yo le hice el croquis allí, indicándome dónde se encuentra cada una de las estaciones. Fotos del sitio donde están transitando los vehículos en un momento dado. ¿Sí? También importantísimo. Entonces, eso es lo que va a corresponder a la parte de los anexos. ¿Ves? Otras fotos más que ustedes quieran incluir, todas justamente son de de suma importancia para su actividad y en el cual también le centra más en función a lo que realizaron con lo que están actualmente viviendo y con lo que ustedes están presentando. ¿Sí? Eso le da mucho mayor relevancia a su actividad que de cierta manera determinaron un momento dado y pudieron visualizar esa la cantidad de vehículos que pasa en un momento dado y por qué, a qué se debe, ¿sí? Porque es el mismo flujo vehicular todos los días o hay una diferencia entre un día y otro o en función de las horas, ¿ves? Ese es un punto muy importantísimo que hay que considerar. Entonces, eso es su actividad, ¿ves? De campo, en el sitio, 2 días, es decir, de repente me pueden indicar, no, mire, es que yo tomé un ejemplo, yo tomé 3 horas en la mañana o 3 horas en la tarde, bueno, pero que sean así, no es que, ay, fue 5 minutos o fue una hora, porque después así no se puede comparar, ¿sí? La idea es justamente comparar si existe la misma cantidad de vehículos en todas las horas o existe específicamente en una hora más que otro, ¿ves? Eso es lo que ustedes necesitan, deben de expresar y exponer en su actividad. Entonces, con eso corresponde a el informe técnico de lo que me van a presentar, ¿sí? A un estudio de tráfico en un momento dado con respecto a un conteo vehicular que se está realizando. Entonces, con eso nosotros terminamos lo que está justamente planteando a lo que corresponde a un conteo vehicular y de tránsito en un momento dado. Aquí tenemos justamente la estación como yo se lo planteé inicialmente, tomando en consideraciones que vamos a trabajar el caso 1 y el caso 2. En el caso 3, que es este, que tengo solamente 2 estaciones, no lo vamos a trabajar porque allí no me va a indicar sí, cuál es la cantidad de vehículos en sí que está transitando, porque solamente voy a tener de un sentido y del otro sentido, una ida y una vuelta. ¿Ve? No se va a ver justamente la precesión, si por lo menos en la primera estación, la segunda estación, es decir, que cuántos giros, cuántos van a la derecha, cuántos van a la izquierda, ¿ve? No se va a visualizar esa parte. Entonces, con eso, sí, hemos terminado esta parte que corresponde a el estudio del tráfico en un momento dado en función a el análisis que uno realiza dependiendo también a la estación que uno está mm, montando para poder hacer esos conteos y a las horas que uno realizó ese estudio y también a los días, porque eso varía y eso influye. Entonces, con eso hemos terminado en esta parte que corresponde a esta unidad del estudio de tráfico, ¿sí? Para poder determinar su volumen y la tipología vehicular que transita en esa vía en su momento dado. Entonces, eso es todo. Alguna duda, alguna inquietud, nos la hacen llegar entonces al grupo para poder aclarar y estar justamente al tanto que puedan realizar su actividad sin ningún problema y ningún inconveniente. Entonces, nos vemos hasta una nueva oportunidad de otra clase en el cual podemos abordar otro tema de suma importancia. Hasta luego. Listo, Yuli.
Dale, si así, pues hacer la de acueducto también. Dale, que yo te puse el acueducto.